Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLB1, toda la verdad primero. Aparte de agradecer que nos están siguiendo, los comentarios, hemos sufrido otro golpecito de YouTube, así que bueno, trataremos de seguir en todas las plataformas, como decimos, subimos, ¿no es cierto?, en nuestra página web, que es www.canaltelev1.com, y también debajo de este programa va a encontrar todas las redes sociales en las cuales emitimos. Y pueden encontrar absolutamente todos los programas, aún los censurados por YouTube. Quiero agradecer enormemente a los que nos acompañan, especialmente económicamente. Gracias a todos. Son muchos y todo nuestro agradecimiento para que TLB1 siga en pie y siga en este campo de combate, combate cultural, espiritual y nacional. Quiero poner también este programa bajo la protección de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que nos ilumine, nos acompañe y nos guíe en este momento tan difícil, tan complejo que vive el mundo y particularmente nuestra Argentina e Hispanoamérica. Así que como Emperatriz de América le pedimos su protección, especialmente para todos los países hermanos que integramos este mundo hispanoparlante. El tema de hoy, vamos a hablar un poco, se avecina ahora una época electoral, entendemos el mundo democrático como una especie de religión. Hoy hablar de la democracia y llenarse la boca de democracia forma parte del discurso general. Cualquiera que descree de la democracia, cualquiera que discuta sobre la democracia, cualquiera que ponga en jaque la democracia, es un traidor, llamémoslo, al mundo democrático, al mundo político, al mundo partidista, ¿no es cierto? Hay una realidad, la democracia es y será un sistema caduco, más allá de que los países se han implementado bajo este sistema. Entendemos otros sistemas que fueron bravamente criticados, cuestionados y atacados si la democracia impuesta por Occidente, no exactamente cristiano, en estos mundos, implicaba hasta la muerte o hasta la defunción, el terminar, llamémoslo, de cualquier gobierno hoy en día en cualquier parte del mundo. No importa la cultura, no importa la raza, no importa el sistema que sea adaptable para esa sociedad. La democracia se ha transformado en un ritual incuestionable. Bueno, vamos a tocar el tema de la democracia porque también queremos entender si la democracia, como nuestro invitado lo plantea en un libro, si representa el interés del pueblo o es el interés de la burguesía o es el interés de la plutocracia. Todo eso lo vamos a conversar con un historiador, investigador, especialista en ciencias políticas, es docente y escritor. Como escritor escribió Los partidos políticos, representantes del pueblo o de la burguesía, La naturaleza del judaísmo, Anarquismo y judaísmo y masonería, El judaísmo y la Semana Trágica, que fue la verdad en enero de 1919, el famoso pogrom, Los conversos, víctimas o victimarios de España, La judaización del cristianismo. Judaización del cristianismo contiene 3 tomos, 3 volúmenes, también que están expuestos en la página web. El judaísmo y la masonería, una relación inexistente, entre comillas, ¿no es cierto? Gran pregunta. Los conversos en las Indias, historia detrás de la leyenda negra. Buenos Aires, ciudad conversa, o la hegemonía criptojudía en el Plata durante la época hispánica. Y su obra última, Historia ocultada, los conversos y la independencia americanas o de Hispanoamérica. Así que para mí es un gusto presentarlo al profesor Federico Rivadeneira Carles. Federico, gracias por estar aquí. Gracias a usted por invitarme y poder expresarme, porque normalmente estamos amordazados, no solamente perseguidos, sino que no nos dejan hablar, y si hablamos nos castigan con censuras y leyes antidiscriminatorias. No hay un fiscal del odio, pero es muy cerquita lo que estamos viviendo. Sí, es la tiranía del sistema. Don Federico, la democracia. Habías escrito aquí un libro, Los partidos políticos, pero en realidad estaba relacionado a la democracia.
La democracia fue un sistema que sirvió para la independencia de los pueblos, fue un sistema que sirvió para una equidad social, o es un sistema en el cual fue tramposo desde su inicio para acomodar a determinados sectores. Bueno, el primer análisis que uno puede hacer, la primera observación es que la democracia es presentada como una especie de maravilla, que todo lo anterior es la oscuridad, la tiranía de los reyes, de los déspotas, y la democracia es el grado más alto de la civilización porque le entrega el gobierno al pueblo. Ahora, lo que le llama la atención, lo primero que uno le llama la atención es si el pueblo gobierna, si en la democracia el pueblo gobierna, ¿por qué padece hambre en mayor o menor grado en todos los países? ¿Por qué hay desocupación, incluso en Estados Unidos, que se pone como ejemplo de la democracia? Todos los años hay millones de desocupados. Si el pueblo gobierna, ¿por qué los representantes del pueblo viven muy bien y tienen suculentos sueldos y el pueblo pasa estrecheces? Y por otro lado, si el pueblo gobierna, ¿por qué existe la Defensoría del Pueblo? Que con otros nombres existe en todos los países. Vamos a demostrar que realmente no es lo que nos quieren, lo que nos machacan permanentemente de que es un régimen maravilloso, sino que vamos a demostrar que es el régimen más opuesto a la naturaleza del hombre y de la sociedad. Tengo que hacer un breve análisis por el tiempo que nos permite la televisión. El fundador el teórico principal de la democracia moderna es Juan Jacobo Rousseau, en su famoso libro El contrato social. Entonces, él dice que los hombres nacen libres, soberanos e iguales, y que para vivir en sociedad tienen que sumar todas esas soberanías individuales y crear la soberanía popular. Se hace una contradicción, porque la suma de los factores no altera el producto. O sea, si existe una soberanía popular por encima de la soberanía individual, afecta a esa soberanía individual. Pero aceptando que sea lógico que existe una soberanía popular, después Rousseau se dice, bueno, pero ¿cómo se expresa esa soberanía popular? Y crea el mito de la voluntad general. Entonces dice que la voluntad general es siempre recta y tiende constantemente a la utilidad común. Pero al mismo tiempo, como todo sofista, se contradice, porque dice que la voluntad no se puede representar, o es una o es otra. Y ahí entramos en el análisis concreto de lo que es la democracia. Rousseau dice, y tiene razón, la única democracia verdadera es la democracia directa, donde el propio pueblo gobierna. Lo cual es un absurdo, porque el pueblo no es soberano porque no puede ejercer la soberanía. Y pensemos que para que sea una democracia directa, todo el pueblo debería estar al mismo tiempo gobernando, lo cual es imposible, y la sociedad desaparecería por incumplimiento de sus funciones básicas. Nadie trabajaría, todos gobernarían. Por otro lado, el pueblo no está capacitado intelectualmente para ser un especialista en las distintas disciplinas y materias que exige el gobierno. Por lo tanto, el propio Rousseau reconoce que la democracia es imposible. Y entonces, como la idea de la democracia se impuso no por un motivo fundamental, que era destruir el orden monárquico, porque si la democracia no tuviera ese objetivo, hubiera sido arrojada a los trastos viejos de las utopías políticas. Entonces Rousseau dice, bueno, la forma en que tiene que expresarse la soberanía popular es la voluntad general, pero él mismo reconoce que la voluntad es intransferible, es una o es otra. O sea, yo puedo ser tutor de una persona, pero no puedo representar su voluntad. Por eso él mismo dice que los diputados del pueblo, dice, no son ni pueden ser sus representantes. Ahora,
en la práctica, a pesar de lo que dijo Rousseau y de sus contradicciones, es lo que se ha institucionalizado. O sea, se ha dicho la democracia directa no es posible, bueno, habrá una democracia representativa o indirecta a través de los partidos. Pero ya de entrada podemos decir que esa democracia indirecta no es democracia, porque la voluntad es intransferible, no se representa. Y entonces viene bueno, para que esa voluntad, que a pesar de lo que yo digo, se insiste que la voluntad general se puede expresar, se puede representar, se crea la teoría del sufragio, que ahora es universal y al principio era un sufragio censal, o sea que votaban los que tenían propiedades. Pero ya desde hace más de 100 años existe el sufragio universal. Y el sufragio universal, que aparece por la propaganda democrática como una maravilla, porque la gente elige y no se impone a nadie por la sangre, por la herencia, es precisamente lo contrario de la civilización, porque es la fuerza bruta del número. Y si uno analiza el sufragio, advertimos dos cosas, que el sufragio es la irresponsabilidad tanto de los electores como de los elegidos, porque al elector se refugia en el anonimato, en el secreto para votar, y nadie le pide cuentas de su voto, si ha votado a un personaje nefasto. Y por otro lado, los elegidos carecen de capacidad funcional. La capacidad funcional es la adecuación de la capacidad a la función. Son elegidos nada más que por el número. Y no se resuelve esto con el voto calificado, con que voten los inteligentes, porque no se va a votar de acuerdo a la capacidad de las personas, no se va a elegir de acuerdo a la capacidad de las personas, sino por el número. O sea que no importa que fueran 50 genios, un país de 40 millones de Aristóteles, porque lo que decide es el número. Y por otro lado lo que observamos es la incapacidad tanto del elector como del elegido, porque el elector no está formado en ciencia política para distinguir entre marxismo, fascismo, democracia, no tiene una formación de ninguna índole, y el elegido tampoco. O sea, como acabo de decir, está elegido por el número. Y entonces nos encontramos, por otro lado, con que no existe. Todo esto puede resultar un poco aburrido, pero es la única manera de desentrañar la mentira del sistema. El elegido no tiene mandato imperativo. El mandato imperativo es aquel que el elector le instruye con respecto a lo que él tiene que defender como elegido. Pero la democracia, el sistema democrático lo impide. Le dice que existe el mandato representativo, no el imperativo. O sea, una persona se lo elige por defender determinada posición. Después cambia apenas elegido, no se le puede hacer nada, porque lo que vale es que él es un representante, pero no se lo puede sacar. Prueba de ello que no existe en ningún país del mundo un tribunal que procese a las personas que no cumplen con sus promesas electorales. O sea, y por otro lado, en la elección también hay una cosa de extrema gravedad. La gente no elige a quien quiere. Una persona no dice, me gustaría elegir a mi vecino o a un señor que conozco que es muy bueno. No, la gente opta entre los candidatos del sistema, entre los partidos del sistema. O sea que para eso uno tiene que entrar, primero, lo que bien decía, si representaba o no, si es un representante, ¿no es cierto?, a través de nuestra Constitución, hay una Carta Magna, la Carta Magna habilita, acepta el sistema democrático, representativo y federal dentro de lo que es la aplicación de la democracia, ¿no? Con sus tres poderes, etcétera, dándole un carácter republicano. Y de repente tenemos un sistema democrático que es el que va a proteger esa Carta Magna hablando sobre la representatividad que tiene sobre el pueblo argentino que lo vota.
El tema es, en esa representatividad, que en una época tal vez tenía cierta seriedad, porque había juicio de residencia, porque, no sé, había una decisión mucho más fuerte por parte del pueblo en reaccionar, porque la gente era más sincera en decir lo que iba a hacer y lo cumplía. Es decir, ¿cómo se amalgaba en ese sistema que en un momento, en priori, era más, llamémoslo, más inocente en representar a un pueblo, de lo que hoy significa representar un pueblo? Realmente le tengo que hacer una observación. Sí. Nunca hubo tal ingenuidad ni el deseo de servir a la comunidad. La democracia surge precisamente como un instrumento de la plutocracia. La plutocracia son los ricos. Teóricamente, es decir, la definición de plutocracia es el gobierno de los ricos. O sea, los grandes empresarios y la oligarquía financiera querían destruir el poder monárquico que les impedía tener a ellos el máximo poder. Entonces la democracia fue el instrumento para destruir ese poder. Y nunca hubo ninguna intención de servir a la comunidad. En la práctica la democracia, a través de los partidos, o sea, deja de ser democracia porque tiene que ser directa y no lo es, sino que es partidocracia. Pero eso es solamente lo aparente. Atrás está la plutocracia, que es la que financia a los partidos. Esa es la realidad. Casualmente, una de las cosas que hay que analizar para demostrar en las características tiránicas de la democracia y la falsedad es que en el interior de los partidos también hay una oligarquía. Los afiliados no eligen a los candidatos del partido, sino son las maquinarias internas, las oligarquías internas, en las famosas internas de los partidos, son maquinarias internas que luchan por imponerse. Por instalar Claro, entonces el afiliado no tiene ninguna trascendencia, ninguna importancia. Y por otro lado vemos que en el orden interno no existe ninguna democracia en los partidos, es una oligarquía permanente que dura hasta a veces en forma vitalicia. O sea que los candidatos, el gobierno dura 6 años o 4, pero resulta que en los partidos se eternizan los dirigentes. Y por otro lado, una de las cosas más graves que hay es que los partidos carecen de medios financieros para hacer una campaña electoral. Los partidos políticos no están subvencionados por sus afiliados, sino por grupos privados. Entonces, hay un dicho escocés que dice, el que paga al gaitero manda lo que va a tocar. Entonces, los partidos políticos responden a sus financieros. Y entonces, por eso Charles Maurras, el fundador del pensamiento monárquico francés, que fue el gran demoledor de la democracia, él dijo, si la democracia es el gobierno de la opinión pública, y la opinión pública es formada por los medios de difusión, que están en manos de los dueños del dinero, democracia igual plutocracia, gobierno de los ricos. Entonces, observamos que la democracia no es el gobierno del pueblo, es el gobierno de una oligarquía partidocrática que a su vez depende de la plutocracia, que la financia. Con respecto al parlamentarismo, tendría que mencionar lo que dijo Augusto Conte, que dijo, el parlamentarismo es un régimen de la intriga, la corrupción, y la anarquía está en todas partes y la responsabilidad en ninguna. Porque fíjese que el parlamentarismo, que aparece como la representación del pueblo, no es tal, porque acabamos de ver que la voluntad no se puede representar. O sea, cada partido se representa a sí mismo, y el Parlamento es la representación de los partidos, y aparte no es orgánico porque representa asociaciones inorgánicas. Y por otro lado, fíjese que llegamos al absurdo que, de acuerdo a la teoría democrática de democracia indirecta, el diputado no es diputado del sector que lo votó, es diputado de toda la nación. O sea, un diputado comunista, aunque parezca
una cosa absurda. No representa solo a los comunistas, representa a toda la nación. Y además de eso, existe una irresponsabilidad de los parlamentarios. Porque cuando un parlamentario propone una ley que es aprobada, si la ley es nefasta, como ocurre habitualmente, no tiene ninguna responsabilidad, porque se transforma en una ley del pueblo. O sea que es realmente un régimen demagógico por un lado, que aparte por su estructura destruye la unidad del Estado, porque la división de poderes que existe divide al Estado, que es unitario por naturaleza. No existe nunca el equilibrio de poder, eso no existe, porque siempre el Ejecutivo generalmente supera, o sea, manda sobre el Legislativo y el Judicial, pero el Estado está desintegrado. En una palabra, la democracia realmente no es el gobierno del pueblo, sino que es un régimen nefasto de tiranía sobre el pueblo. Y la mejor prueba de esto es que se ha dicho que con la democracia se iba a vivir una edad dorada de la humanidad. Pues desde hace 200 años que existe la democracia, nunca existió tantas guerras, o sea, la fraternidad, hablaban de libertad, igualdad, fraternidad. Nunca existió tantas guerras, nunca hubo desigualdades más irritantes entre ricos que lo tienen todo y pobres que están en el extremo de la indigencia. Y libertad no hay, porque libertad es únicamente para los servidores del sistema y para los marxistas. Pero la persona que como yo, que critica el sistema, en el acto es perseguido. O sea, han creado el delito de opinión, que ellos decían que el delito de opinión era una cosa que regía en la monarquía, con la democracia cada uno podía decir lo que quisiera, mentira. Ahora, han mistificado las cosas de tal manera que se dice que la democracia, o sea, una persona trata bien a alguien y dice, actúa democráticamente. La democracia, en rigor, la democracia es solamente un sistema de elección de un candidato, no tiene ningún contenido, pero se le ha agregado la idea liberal del respeto a la minoría y de la división de poderes. Ahora resulta que Rousseau decía, y no nos olvidemos que es el padre de la democracia, que la minoría debe acatar a la mayoría. O sea que la democracia, en rigor, no respeta a la minoría, porque tiene que acatar la minoría a la mayoría, y si no la quiere acatar, va a ser obligada a hacerlo, porque la voluntad general expresa al pueblo, es siempre útil, es siempre recta y tiende constantemente a la utilidad común. O sea, se consagra la tiranía de la voluntad general. Ahora, en ese aspecto que recién planteaba, ¿había ideologías en algún momento, o por lo menos sectores que podían estar enfrentados? Llamémoslo, en un ámbito democrático. ¿No? Pescaba un partido tenía un lineamiento, un pensamiento, una política determinada, una ideología. Y con el tiempo eso se fue venciendo, o por lo menos parece, ¿no?, que se iba venciendo probablemente por la dinerocracia, ¿no? Se necesita dinero para poder acceder a los cargos públicos, o por lo menos para acceder al Congreso o al Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, que al final de cuentas lo eligen. ¿Hasta qué punto hoy, con la muerte de las ideologías, porque parece que hoy es toda una socialdemocracia general, qué pasó en ese proceso que el hombre perdió su lineamiento de pensamiento y su deseo de que el país tome un camino determinado votando a tal o a cual? Eran diferenciaciones dentro del sistema. O sea, todos los partidos son esencialmente iguales. Sí. Tienen diferencia en matices. Incluso muchos partidos han nacido por ambición personal de una persona. Claro. Pero nunca tuvieron un ideal superior, ni mucho menos. Porque, vuelvo a decir, si están financiados por grupos capitalistas, la persona ya carece totalmente de autonomía. Claro. O sea, lo concreto es que la corrupción es inherente a la democracia, porque
los que tratan de defender el sistema dicen la corrupción daña a la democracia. No, la democracia es corrupción, la democracia es delincuencia, la democracia es degeneración moral. Y ahora la democracia se ha desarrollado plenamente, porque al día siguiente de la Revolución Francesa el pueblo seguía siendo monárquico. Y ahora la democracia se ha desarrollado totalmente. Entonces vemos lo que está sucediendo. La degradación, o sea, la degradación de todos los valores. La degeneración, o sea, la perversión sexual, la homosexualidad, el lesbianismo. O sea, todo lo que se está viendo ahora es producto de la democracia, que era natural que llegara a esto. Cuando fíjese que las cosas principales del hombre no se eligen. Nadie elige la nacionalidad, el sexo, la patria, la familia. Sin embargo, en la democracia ahora todo eso se puede elegir. O sea, es la democracia la que ha llegado a estas perversiones. Hay una parte que usted decía que bueno, que obviamente la democracia es la representación de la mayoría y las minorías deben obedecer a las mayorías. Hoy en día, lo que bien planteaba la democracia, se impone lo que grupos minoritarios quieren, o estamos viviendo una tiranía de grupos minoritarios, que son los que imponen, o por lo menos hay un sistema que los protege, y les da mayor voz que a las mayorías. Es decir, la mayoría no creo que quiera que sus hijos sean educados, ¿no es cierto?, sexualmente por pervertidos, por ejemplo, ¿no? O, qué sé yo, que se malgaste el dinero público en lo que acaba de gastar, por ejemplo, el Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Y tantas otras cosas. Es decir, ¿cómo veía eso que no representaba a la mayoría si hoy en día la mayoría no le... Es decir, si le pidieran a la mayoría qué opina de tal o cual cosa, seguramente sería terriblemente, digamos, drástica. Pero hoy esta democracia no representa a la mayoría, sino que toma de las minorías y les da el poder absoluto sobre las mayorías. Es decir, ¿cuál es lo que no funcionó ahí o cómo se revirtió esa postura? Lo que pasa es que la mayoría nunca tuvo ninguna incidencia. O sea, los dirigentes políticos, o sea, a medida que fueron degradando, porque el sistema democrático fue destruyendo los basamentos morales de la sociedad, fueron imponiendo las distintas cosas y hemos llegado a la situación actual. Porque no les interesa, si hiciéramos, por ejemplo, entiendo lo que usted me dice, si hiciéramos en este momento un referendo sobre el aborto, la mayoría estaría en contra del aborto, pero eso no se va a hacer nunca. O sea que son la minoría de los partidos políticos los que deciden, que deciden las cosas. No les interesa en absoluto la moral ni lo que opina el pueblo. Así como no les interesa la justicia social, así como la democracia somete al pueblo a una situación de miseria y de estrechez y de desocupación, tampoco les interesa para nada preservar la moral de la población. Al contrario, uno ve que este sistema lleva a la destrucción de la vida social, porque se está llegando a límites que hace 30 años atrás no se pensaba nunca. O sea que el hombre puede elegir el sexo, lo cual es una aberración. O sea, una aberración contra natura. Lo que es una perversión como la homosexualidad se pone como algo normal. Y el anormal es lo que ahora se llama el heterosexual. O sea, bueno, se están imponiendo cosas como el feminismo, un feminismo exacerbado, que a la mujer le hace ver que el enemigo no es el sistema, sino el hombre. O sea, es la subversión de todos los valores religiosos, los valores patrióticos, los valores familiares, porque los partidos políticos siempre fueron iguales. Lo que pasa es que hay cosas que llevan su tiempo para implementarlas. Hace 60 años no se podía haber dicho que la homosexualidad era algo normal, ¿no es cierto? Que se podían casar entre hombres porque el mundo lo hubiera rechazado de plano. En cambio, a través de una propaganda permanente, constante, se llega a esta situación actual. Eso es porque los gobiernos democráticos quieren imponer en la sociedad
determinados cánones que son Exactamente. inmorales, pero que la sociedad tiene que aceptar porque no, al Claro. final de cuentas no decide, Exactamente, sino sí. a través de sus representantes que pueden ser pervertidos, degenerados, ¿no es cierto?, que Sí. imponen esto, hablando de la mayoría. Por supuesto. Es una minoría oligárquica y antinacional que impone todo lo contrario a la salud del hombre y de la sociedad. Digamos que de alguna manera, recién decía de que, bueno, que los diputados cobran, es decir, todo lo que es el aparato, no solo electoral, sino el acceso al cargo público los transforma en otra especie de categoría de intocables, inmunes, ¿no es cierto? Tienen lo que se llama, ¿no es cierto?, esos derechos de protección. Claro, que tienen pueden fuero. Tienen fuero. O sea, que en vez de los reyes tienen fueros. Claro, exacto. Y todo eso lo inmuniza y ya lo empieza a separar de la relación con el pueblo, ¿no es cierto? Tienen su chofer, andan en auto, viajan en aviones, es decir, toda una parafernalia, inclusive de bienes privados. Eso implica que cada vez estos que se llaman representantes están cada vez más alejados de la voluntad Claro, popular. incluso fíjese un detalle, que ahora casi no hay actos públicos, sino se hace todo a través de la televisión. O sea que ni siquiera casi, solo a veces que hacen algunas caminatas para saludar a los vecinos, hay una... Solamente en lo electoral. Exactamente, pero hay una separación absoluta, y después los medios de difusión juegan un papel fundamental, o sea, del engaño permanente, ¿no es cierto?, del engaño permanente, porque si no habría una sublevación. Si el pueblo, ¿cómo puede ser que los representantes del pueblo vivan en la abundancia? Y el pueblo, que es el patrón de esas personas, tenga estrecheces, haya desocupación, los jubilados estén no solamente en la Argentina, en muchas partes del mundo, estén en una situación realmente lamentable. Claro, pero el sistema es así. Este sistema es precisamente para eso, para someter a los pueblos. Porque cuando se habla del nuevo orden mundial, es esto, todas las naciones destruidas y salvo el poder internacional, que es el que maneja todo. Nosotros hablábamos en una época con Adrián Salvucci, qué sé yo, sobre la dinerocracia, ¿no? Y veíamos la dinerocracia porque hoy es mucho más, llamémoslo, obvio, ¿no es cierto?, mucho más insolente. Los dineros de privados, de sectores determinados, laboratorios o diferentes empresas nacionales o internacionales que son los que bancan la campaña, ¿no? Esto es un error, digo, en esta dinerocracia. ¿Es un error por el sistema mismo democrático o por la corrupción partidaria? ¿Cómo? No, la democracia requiere eso. O sea, tenemos que pensar que el diputado no cree en que el pueblo es soberano. El diputado sabe que el poder lo tiene él, que él representa a su partido, que en el Parlamento no hay una discusión como dicen que en el Parlamento se discute. En el Parlamento cada sector va con las órdenes que le da el partido. Entonces no se ponen a discutir para buscar el bien. No, cada uno va con la representación de la posición del partido. Entonces hay un desinterés absoluto en el destino colectivo. Entonces es natural que la persona, que el diputado y que la oligarquía del partido, aunque no sean diputados, sirvan el interés del dinero, porque precisamente están en el partido y están en el Parlamento para servir esos intereses. Si se opusieran a esos intereses, esa persona quedaría marginada, igual que el que desobedece al partido. La banca pertenece al partido. El que desobedece al partido, salvo casos excepcionales, siempre es defenestrado. Incluso el diputado que por ahí se separa del bloque, generalmente tiene un destino determinado políticamente. O sea que no es un error, sino que es inherente al sistema democrático, la corrupción y ser manejado por el dinero. Porque piense usted que
ellos claramente los dirigentes partidarios saben que el soberano no es el pueblo, que el pueblo no tiene ninguna incidencia. Por eso José Manuel Estrada dijo, el liberalismo finge reyes para hacerlos esclavos. Y yo creo que esa es la definición perfecta. La democracia finge al pueblo rey para hacerlo esclavo. Y entonces los dirigentes políticos son perfectamente conscientes de lo que están haciendo, que ellos no vienen a servir al pueblo, sino a servir a sus mandantes, a los que le financian las campañas. Eso es una realidad. Bueno, siempre fue eso, lo hemos visto. O por lo menos hoy es más obvio que nunca. Hoy es más sí, porque hay un desenfado, lo que usted señalaba, de que ahora se procede de una manera insolente. Antes se guardaban un poco más la forma. El pudor, por lo menos. Claro, en cambio ahora no. Es una insolencia. Y en fin, lo que pasa es que ellos se sienten preservados de cualquier reacción por la propaganda constante de los medios de difusión, que no solamente es una propaganda política, sino que a través de la televisión, de internet y de los celulares, el mundo está idiotizado. La gente no piensa. Una persona parece un ejemplo intrascendente, pero uno va a un bar y está la televisión prendida. Antes, 60 años atrás, iba a un bar y ahí se hablaba de política, o sea, la gente podía reaccionar un poco. Ahora no, hay una idiotización total. Se ha llegado al extremo de que ahora hay esclavos felices, porque hasta la persona que por ahí no tiene empleo, mientras ve un poco de televisión se distrae y está contento, o mientras utiliza el celular. O sea, se han hecho las cosas de tal manera que no hay reacción. Y cuando alguien señala las cosas como las señalamos nosotros, en el acto viene el castigo, la persecución, la calumnia. O sea, en este sistema no hay salida. La única manera sería suplantar el sistema democrático por un sistema al servicio de la comunidad. Podríamos hablar largamente de las incongruencias y de lo que significa la democracia. Por ejemplo, no hay estabilidad, no hay continuidad. O sea, una persona sube a la presidencia, no tiene ninguna experiencia, porque ha llegado por el voto, y cuando empieza a aprender algo ya se tiene que ir. O sea, incluso ellos lo reconocen de que no representan, sus políticas no representan a la nación, porque dicen, en los últimos años se ha puesto de moda decir, tal cosa tiene que ser política de Estado, no de partido. Quiere decir que el partido no es una política de Estado, no. O sea, la existencia de los partidos políticos revela la existencia de un régimen que destruye a la nación, porque la separa en partidos. Como dijo muy bien José Antonio Primo de Rivera, el fundador de Falange Española, que dijo, nadie nació miembro de un partido político. En cambio, todos nacemos miembros de una familia, tenemos un trabajo, estamos en un municipio, en una provincia, y esas son las unidades naturales, que no están representadas. Incluso cuando se habla de hacer un Consejo Económico Social, es porque precisamente no hay una representación de los cuerpos intermedios. Y la democracia que aparece como un régimen que no es tiranía, es precisamente una tiranía, porque el sistema democrático, los gobiernos son débiles con el extranjero, ¿no es cierto? Que la mayoría de los países son dependientes de los países colonialistas como Estados Unidos, por ejemplo, pero son déspotas y tiranos de su pueblo. Claro. Me gustaría que me dijera cuál es el sistema que debería existir para generar una verdadera representatividad popular, o por lo menos donde los pueblos gobiernan. Y si hay algún ejemplo al respecto. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos con el profesor Federico Rivadeneyra Carles, un poco hablando a los ojos y abriendo los ojos sobre el tema de democracia. Ya volvemos.
Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contracara con el profesor Federico Rivadeneyra Carles, y había quedado en el bloque anterior, ¿no es cierto?, que vemos esta democracia, ¿no es cierto?, que no representa al pueblo, que es inmoral, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son? Tiene 200 años de vicio, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mejor sistema que hoy podríamos llegar a decir representa la voluntad popular? ¿Qué sistema debería haber como un nuevo sistema del siglo XXI, llamémoslo? En un siglo complejo como estamos viviendo ahora, ¿no? Una breve corrección. No un sistema que represente una voluntad que no se puede representar, sino al pueblo lo que le interesa es que represente sus intereses. Claro. Y ese es casualmente el régimen corporativo. Que cada corporación representa los distintos sectores de la comunidad. Incluso la Iglesia Católica, hasta Pío XII, defendía el sistema corporativo. O sea que los maestros están representados por los maestros, los mecánicos por los metalúrgicos por los metalúrgicos, los abogados por los abogados, los científicos por los científicos. Ese es un régimen representativo real. En cambio, el partido político no representa a nadie, se representa a sí mismo. Se supone que representa una ideología, una línea. Se representa a sí mismo el partido. Por eso incluso se habla de hacer un consejo económico-social, por eso existen los llamados grupos de presión para tratar de favorecer por ahí, no hablo de los grupos de presión capitalistas, sino que por ahí hay alguien que quiere beneficiar a algún sector de la población tratando de presionar, cuando la lógica sería que naturalmente todos los estamentos sociales estén representados. Que son los organismos intermedios, que era el que hablaba. Los cuerpos intermedios. Los cuerpos intermedios. Y que nunca fueron representados los cuerpos intermedios. No, eran representados en el antiguo régimen, en los regímenes monárquicos. Pues los gremios tenían representatividad y tenían autonomía. Por eso hubo que destruir a los gremios con la famosa ley Chapelier, porque impedía el desarrollo del capitalismo. Porque los gremios eran los que... o sea, en los gremios estaban representados los artesanos que tenían como finalidad no el lucro, sino que la producción tenía como finalidad la satisfacción de las necesidades. Donde el artesano, el precio que le ponía al producto era el costo del producto más la cantidad que él necesitaba para vivir, pero nada más. En cambio, el capitalismo destruyó los gremios precisamente para poder desarrollarse sin cortapisas.
El nacionalsocialismo, el fascismo, el falangismo, en este aspecto consideraba profundamente estos cuerpos intermedios y económicamente prosperaron. Políticamente también. Perdón, usted dice prosperaron, Sí. dice si políticamente también. Bueno, las comunidades alcanzaron un desarrollo armónico porque los gobiernos estaban al servicio de la comunidad. Todo esto que yo digo le horroriza a los servidores del sistema, pero es la realidad. Porque fíjese en un detalle, que una persona puede ser marxista y va a la televisión y lo tratan como si fuera una persona, una maravilla. Que las personas que decimos la verdad estamos en el ostracismo político y estamos perseguidos. Pero lo que usted dice es real. El fascismo es un nuevo nombre para una política natural, que es lo que rigió hasta la Revolución Francesa. O sea, el régimen monárquico se caracteriza porque podía haber un rey que fuera una mala persona, pero no alteraba no alteraba el sistema político, económico ni social. Claro. Porque los gremios incluso tenían privilegios, no se los podía tocar. En cambio ahora el Estado democrático tiene ante sí una masa amorfa. Para el Estado democrático los cuerpos intermedios no existen, porque incluso los gremios han surgido en la lucha por las mejoras sociales, pero el Estado democrático no los representa, los rechaza. Hay una religión que dice, nosotros cada 2 años, cada 4 años emitimos un voto y el voto nos da poder. En algunos países el voto es obligatorio, en otros países el voto es optativo, ¿no es cierto? En la mayoría de los países vota todo el mundo y en algunos poquitos, casi inexistentes en el mundo, el voto es calificado. ¿Cómo podría representarse verdaderamente un interés popular frente a esta decisión que a uno le pone en cada periodo de tiempo? Primero, con respecto a lo que usted dice, que cada 4 años una persona tiene el poder del voto. Harold J. Lasky escribió, al hablar sobre la democracia, siendo un laborista, dijo, la única vez que el pueblo hace un acto soberano en el voto es para Legitimar. No, es para rechazar, o sea, para abandonar su soberanía, porque se la da a otro. Claro. Dentro del actual sistema no hay salida, Y en cambio, en el Estado corporativo no se vota, sino que simplemente los dirigentes naturales que surgen en las comunidades son representados. Podría haber incluso aceptarse una votación interna de esos cuerpos intermedios para que vayan a elegir a los representantes. Pero es un Estado, ese es un Estado realmente representativo, que tiene, podríamos decir, una fotografía de la comunidad. En cambio, el Estado democrático rechaza, ignora los cuerpos intermedios. La única representatividad es la de los partidos políticos. O sea, que nosotros estamos dejando a la buena de Dios, es decir, la gente cree que, bueno, yo tengo el voto y a vos te castigo, y entonces no te voto esta vez. Cuando en realidad el bombardeo económico de los tipos que le interesa a este personaje que llega ahí arriba y que haga lo que yo necesito, puede prescindir del voto común, porque eso lo puede manipular. Cualquiera que gane es, como se dice vulgarmente, el caballo del comisario. Ahora, sí, me gustaría hacer una observación sobre la abstención electoral. Uno tiene que decir, ¿cómo? Si el pueblo es soberano, ¿por qué lo van a obligar a votar? ¿Por qué? Porque la abstención electoral es tan grande en algunos países. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Carolina del Norte llegó a ser el 80% que no votó. En Chile, la vez pasada salió que votó el 20% o el 21%. Entonces, el gobernante parecería que no representa a nadie, claro, es decir, que no lo votó nadie. No tiene la legitimidad. Entonces, en la Argentina, por ejemplo, el voto es obligatorio. Se lo obliga a la gente a votar para que tenga una apariencia de legitimidad el candidato elegido. Aún así, con la obligatoriedad del voto, hay más de la mitad de la población no vota. No vota, sí. Porque hay un descreimiento.
pese a todo el bombardeo, la gente sabe que el sistema no tiene nada que ver, es un sistema que lo tiraniza, que lo engaña. Ahora, con respecto, hay una noticia que yo oí de la Unión Europea, sobre, que casualmente usted debe estar enterado, de una exigencia de sublevación popular. Sí, la Unión Europea estimula a las poblaciones que se rebelen contra las políticas, es decir, la Unión Europea quiere aplicar determinadas políticas, por ejemplo en Polonia, Hungría y otros países, llámese del matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, todas estas políticas perversas. Y como los presidentes de esos países no aceptan las políticas de la Unión Europea estimula a los pueblos que se rebelen contra sus gobernantes. Entonces, ¿cuál es la democracia? Ahora, lo curioso es que, de acuerdo a lo que tengo entendido, es porque esos dos países, Polonia y Hungría, rechazan la ideología de género, el matrimonio igualitario. Entonces, para eso, como quieren preservar la moral natural de los pueblos, entonces le dicen a los pueblos que se subleven. Claro. Pero si el pueblo se sublevara para obtener un nivel de vida mejor y para luchar por valores trascendentes, inmediatamente los condenarían. La Unión Europea sería capaz de invadirlo porque se subleva. O sea, se puede sublevar para implantar la subversión y la degeneración moral y social. Es realmente extraordinario lo que está pasando. Si hay eso que es una culpabilidad del pueblo, el pueblo es, los pueblos son rehenes de un sistema, son cómplices del sistema. Son rehenes, como usted bien lo dice, son rehenes. Porque muchos dicen, los pueblos tienen los gobernantes que se merecen, ¿no es cierto? Y entendemos que acá hay mucho dinero, hay muchos intereses, hay intereses nacionales, intereses sectoriales de muchos, la masonería, llamémoslo, y tantos otros, y de repente tenemos intereses supranacionales, ¿no? Extranacionales, extranjeros, donde hay una política regional, ¿no es cierto? El caso de la Unión Europea. Entonces pregunto, ¿hasta qué punto el pueblo es soberano o cree que es soberano? ¿Hasta qué punto es rehén o es cómplice? Bueno, realmente el pueblo sabe que no es soberano. Incluso es común en todos los países del mundo el descrédito de los partidos políticos. En Francia yo recuerdo que en los años 60 uno de los insultos peores que se le podía decir a una persona es llamarlo diputado. Y esto hasta salió en el diario Clarín, me acuerdo, sí, de llamarle diputado a una persona. Sí. La gente sabe que el sistema no lo representa, pero está esclavizada ese sistema. No hay salida. Y por supuesto lo que usted señala, hay un sometimiento a poderes internacionales. Y lo que estamos viendo ahora, lo que dice la Unión Europea, es de una gravedad extrema. O sea, ya no se quiere promover la degeneración, la subversión de todos los valores. En este caso, la subversión sexual, sino que se le impone y se le dice al pueblo que se subleve contra los dos gobiernos de Hungría y de Polonia que quieren mantener el orden natural en ese campo, que dicen que la mujer sigue siendo mujer y el hombre hombre. O sea, ahora todo esto no es casualidad, obedece a un plan de destrucción de todos los valores, de destrucción del cristianismo y de los valores naturales de los pueblos. Bueno, es legitimar, ¿no es cierto?, toda esta corrupción, todo a través del voto. Entonces, al final de cuentas, no se representa al pueblo, no es los intereses del pueblo, hablan del pueblo, pero no representan al pueblo en general, porque estamos viendo, por ejemplo, simplemente para dar caso, a la Cámara de Diputados, cada diputado tiene la obligación de presentar un proyecto de ley, no importa cuál proyecto de ley. El día de la banana, o el día del tipo que fuma, el día del amigo, ¿viste cómo estamos festejando? O tantas tonteras frívolas,
¿no es cierto?, que no van al meollo de la cosa, de cómo generar trabajo, cómo generar empleo, cómo proteger a la familia, cómo que la educación sea mejor. Es decir, hasta qué punto la sociedad cree todavía y no le pide cuentas a esos personajes que terminan yéndose por las ramas y no buscando el bien común o el bien general. ¿Quiere acercarse un poquitito más porque está muy lejos? Eso. ¿Cree, hay algo ahí? ¿Hay algo? ¿Cómo eso puede una sociedad protegerse frente a algo de un tipo dice una cosa y de repente termina arriba haciendo proyectos de ley del día de, ¿no es cierto?, del mono? Lo que pasa es que hay una especie de resignación que es natural en la masa. O sea, está en desacuerdo, pero nadie se va a sublevar. Y los pocos que por ahí intentan hacerlo son marginados, y calumniados y perseguidos. O sea, se acepta esto con una especie con resignación. No es el régimen que no está al servicio del pueblo, y bueno, votaré al menos malo, o no votaré, es así. Aparte que el pueblo, la masa, no es idealista. El idealismo es patrimonio de una minoría. Entonces, el enemigo sabe lo que está haciendo. Y aparte con la degradación moral también influye para reforzar esa resignación. La imposición de la democracia en países cuyas tradiciones no se contempla la democracia, pero que se impone por la fuerza, por las balas o por la guerra. Caso Saddam Hussein, ¿no es cierto?, o Muammar Gaddafi, ¿no es cierto?, en Libia. Es decir, cuando vemos situaciones por el estilo, ¿cuál es esa visión en la democracia en eso? Es decir, ¿cómo la sociedad occidental aceptó eso y cree que hay que imponerlo en países? Es decir, ¿hasta qué punto existe la tiranía democrática hoy en día? Bueno, hay que pensar que la democracia no surgió por el voto de la población, surgió por la Revolución Francesa, a sangre y fuego. La Revolución Francesa fue sangrienta. O sea, todo el mundo sabe, los asesinatos de la aristocracia, de los reyes, y así se impuso a través de Napoleón a sangre y fuego por toda Europa. Y en la Argentina, con la caída de Rosa en 1852. O sea, el caudillo persa Megabices dijo, antes del cristianismo, dijo, quede la democracia para los enemigos, dijo. O sea, no es casualidad que cuando Alemania fue derrotada se le impone la democracia. A Italia lo mismo. O sea, es un sistema que precisamente destruye a los pueblos, pero se ha impuesto siempre por la fuerza. Hay sí, por supuesto, no cabe duda en eso. Dijimos si había otro sistema, ¿no? Y planteamos, ¿sería más conveniente tal vez en una época como la de hoy prescindir de la democracia y encontrar alguna restitución de las monarquías? ¿Eso cambiaría, digamos, la voluntad popular? ¿Se representaría verdaderamente la voluntad popular o también el monarca era también intocable, a no ser que fuera un monarca digno, un San Luis, por ejemplo, ¿no es cierto?, rey de Francia? Pero en otras categorías, ¿cuál sería el mejor sistema? ¿Volver a la monarquía? ¿Conformar otro tipo de una dictadura? ¿Cómo sería lo mejor que represente el interés popular? El interés, no la voluntad. No. Bueno, la monarquía, todo gobierno de uno solo es una monarquía. Monarquía quiere decir gobierno de uno solo. Lo que pasa es que está la monarquía hereditaria, ¿no es cierto? Y está la monarquía, por ejemplo, el caso de Mussolini o Hitler eran monarcas, aunque no llevaran ese título. Rosas. Bueno, claro, son monarcas. Lo que pasa es que la monarquía puede ser designativa, o sea, que muere el monarca y el Consejo de Estado elige al sucesor, o hereditaria. Con respecto a la monarquía, era un régimen natural, donde existían los cuerpos intermedios, donde el rey estaba al servicio de la comunidad. Para que se vea con claridad es así. En la monarquía siempre hay una minoría de reyes extraordinarios y una minoría de reyes malvados.
y el grueso son reyes mediocres. Pero incluso los malvados podían cometer actos censurables, pero no podían cambiar la estructura social. Por ejemplo, los gremios, como yo le dije, tenían fueros y privilegios, y a ningún rey se le hubiera ocurrido en Occidente cambiarlo. En cambio, en la democracia eso no existe. O sea, la democracia es un sistema donde puede haber un presidente excepcionalmente que sea una buena persona, como fue el caso de Castillo en la Argentina. Sin embargo, el régimen era totalmente negativo. Castillo fue el último presidente de la década infame. Era una persona buena desde el punto de vista personal y hasta admiraba el Estado corporativo. Pero fue un régimen nefasto porque el sistema era malo. O sea, evidentemente que la monarquía es el sistema, como decía Santo Tomás de Aquino, es el sistema más adecuado a la naturaleza del hombre y de la sociedad. Y el fascismo fue un movimiento monárquico, más allá de que rechazaban a la dinastía, como en España, que se rechazaba la dinastía, con razón, porque eran dinastías decadentes. Pero es el régimen natural, porque el jefe de Estado tiene que ser uno solo, no puede haber elecciones, porque para la democracia el mando es producto de la organización social. En cambio, desde el punto de vista natural, el mando proviene de la desigualdad de los hombres. Es natural que haya un jefe, un conductor. Todo organismo necesita un organizador, todo orden un ordenador. Eso lo decía Santo Tomás de Aquino y es real. O sea, tiene que haber un jefe de Estado que sea permanente. Pero por supuesto, esto no se puede tratar en un minuto, pero si usted me pide que le defina cuál es el régimen que yo considero adecuado, el fascismo. El fascismo como fenómeno universal, no el fascismo italiano. Ese es un régimen. Aparte, las monarquías son las que han hecho Europa. Todo, incluso las maravillas arquitectónicas que uno admira en Europa, como decía un periodista de la prensa hace como 90 años, la gente va a Europa a admirar las obras de la monarquía, no de la democracia. La democracia es la Torre Eiffel y alguna de Efesios semejante. O sea que el orden monárquico es lo natural, por eso ha existido siempre. Y antes no se discutía, los pueblos no pensaban, no existían ideología. La democracia, el marxismo, era natural que existiera un rey y una aristocracia que es la capa especializada en la conducción política. Porque si no hay aristocracia hay oligarquía, que es la de los partidos políticos. Es la oligarquía, pero no gobierna el pueblo, es la jerarquía de los peores, que eso es la oligarquía. Estamos en el siglo XXI y estamos yendo hacia, entendemos hoy, ya los partidos no gobiernan, parecen gerentes de un poder extranjero, ¿no? Un poder foráneo. Pero también se nos ha batido en la cabeza permanentemente el gobierno mundial, ¿no? El nuevo orden mundial, y lo repitieron todos los presidentes, incluyendo el nuestro. El nuevo orden mundial implicaría un gobierno mundial, que obviamente debe estar y está totalmente ajeno a la democracia, ¿no? Y al estar ajeno a la democracia no lo vota nadie. Está integrado por los más poderosos, supongo, que le pondrán un perejil que ponga la cara y todo el resto lo seguirá manejando afuera, ya no hoy país por país, sino ya a nivel global. ¿Hasta qué punto los pueblos como deberían rebelarse para tener su autodeterminación y no estar sometidos a ese poder mundial? Bueno, deberían rebelarse, pero no se van a rebelar, salvo una minoría que es la que hace la historia, que es la que se oponga a ese plan, que el gobierno mundial podría perfectamente funcionar, como va a ser un gobierno que está por encima de todos los países, podría perfectamente funcionar con un sistema de tipo de partidos que elijan al gobernante de turno. Simplemente que es como pasa en la Unión Europea, que también tiene diputados, se vota, pero hay
una cabeza que dirige la Unión Europea. Bueno, así va a ser en el nuevo orden mundial. Y la rebelión es siempre la posibilidad de una minoría. Es un nuevo orden, cuando digo un gobierno mundial, o la gobernanza, es una figura como nosotros la interpretamos como un presidente de un país a nivel global, o es una cuestión oculta que emanan, ¿no es cierto?, directrices que todo el resto la tiene que pero cumplir. el gobierno mundial, va a ser en el esquema de la Unión Europea, pero va a abarcar a todo el mundo. Y va a ser un gobierno abierto, en el sentido que va a decir claramente, gobernamos al mundo, porque todos los países nos han elegido como el mejor sistema para que no haya guerra ni nada. Y entonces va a ser una tiranía donde nadie se va a poder mover. Va a ser, ya no hay más nada. Es como está pasando ahora en Europa. Lo que usted acaba de señalar sobre la exhortación de la Unión Europea que se subleven los pueblos, bueno, si eso lo hace la Unión Europea, calculemos lo que puede llegar a ser un gobierno mundial, que va a ser un gendarme mundial, que en cierto sentido ahora lo es Estados Unidos, pero nadie se va a poder mover. Pero yo siempre digo lo siguiente, y con esto considero que habría que concluir por lo menos esta parte. La democracia tiene 200 años, en la historia no es nada. El antiguo régimen monárquico es bimilenario, pero no se pueden violar impunemente las leyes divinas y humanas. Va a haber una reacción, porque es una reacción natural, es inevitable. Nosotros precisamente predicamos y luchamos por ese camino, por esa reacción. En países que fuimos, por lo menos virreinatos, ¿no es cierto? Ni siquiera monarquías, pero por lo menos existía la monarquía aquí, ¿no? En toda nuestra Hispanoamérica, tal vez volver. Federico, muchísimas gracias. Y bueno, nos veremos la próxima. Gracias a usted por haberme invitado y lo felicito para que se mantenga firme pese a todos los ataques, ¿no es cierto? Y los sinsabores que está pasando. Muchísimas gracias. Tratamos de superarlo. Creo que la oración y el acompañamiento de la Virgen de Guadalupe ya nos ha ayudado a superar muchos malos y agrios momentos. Así que muchas gracias. Gracias. A todos ustedes, bueno, clarísimo, ¿no? La democracia, es tal cual, es una oligarquía hoy conformada por sectores financieros, económicos, ¿no es cierto?, que dominan los pueblos. La gente va, vota, ahora se acerca, ¿no es cierto?, el evento, ¿no?, la fiesta electoral, que es una fiesta electoral, como decían muchos, donde van a ir a votar y van a legitimar al peor, que es el que va a ser nuestro verdugo. Van a elegir a sus explotadores. Van a elegir a sus explotadores. Sabemos que no importa qué partido esté hoy en día arriba, fuera de los pocos que quieren entrar en la contienda electoral porque deben entrar por un problema de hacer algo, ¿no es cierto? Sabemos que lo que se pueda lograr desde nuestro sector, llamémoslo bien pensante o relativamente bien pensante, va a ser siempre una minoría en esos grupos porque el poder, el dinero, la influencia la tienen los que están, estos dos partidos que han formado una grieta que están unidos arriba, ¿no es cierto?, que es la dinerocracia. Entonces, lo que va a ocurrir hoy en día, más allá del espíritu de combate que tengan algunos, primero hay que llegar. Es la continuidad de este sistema. Es la continuidad del sistema. Lo grave de todo esto es que, por ejemplo, antes de la Revolución Francesa, antes de que la democracia se impusiera, alguien se podía sublevar contra un rey tirano, contra un duque, se sublevaba, se recurría a las armas, ¿no es cierto?, al juicio de Dios. En cambio, la democracia hizo las cosas perfectas. Todos tienen que estar desarmados, porque utilizar armas es una cosa bárbara. Todo tiene que ser un diálogo. Si a usted mejor dicho, todo tiene que ser a través de la ley. A usted lo insultan, antes usted lo desafiaba a muerte a la persona. Totalmente. Ahora no, le contesta con una máquina de escribir. Le tiene que hacer un juicio. Entonces han desarmado a los pueblos, porque
Si esto sucediera hace 200 años, nosotros tendríamos un ejército. Seguro. Y ya los hubiéramos degollado. sin ninguna duda. Sin merci, como dirían. Gracias, Federico. Bueno, ahí está, el tema de la democracia. Vamos a elegir o no, ¿no es cierto?, a nuestro próximo verdugo. El tema es cómo nosotros resistimos y cómo nos damos vuelta. Por supuesto que habrá gente amiga que tiene interés en hacer las cosas bien. Algún día crear una masa crítica, un número crítico y tal vez cambiar el sistema. Muy difícil, ¿no? Y menos en este mundo donde todo se va acelerando de una manera estrepitosa y donde vemos que el engaño, la mentira, la trampa está ahí a la orden del día. Fíjese que ahora ya la gente no vota ideas, no vota propuestas, porque no las dan, no las hacen. Vota imagen, tiene todos los dientes, está bien peinado, tiene un buen saco. Es decir, la imagen, ¿no es cierto? Vale la imagen. No importa qué es lo que piense, vale la imagen. Y si no, escuchemos a Durán Barba cuando le hablaba a Sturzenegger cuando tenía que presentarse como candidato, ¿no es cierto? ¿Qué tenía que hablar? No hable nada, no diga nada, hable del perro, hable de cosas banales, la gente no retiene, no tiene idea. O sea que ellos mismos saben que somos una manga de imbéciles, ¿no es cierto? Somos estúpidos. Entonces ahí aparte no hay juicio de residencia, el tipo entra, se enriquece, se va, pone el proyecto que se le da la gana, no velan por los intereses del pueblo. La verdad que no velan por los intereses del pueblo. La democracia ha sido nefasta para la Argentina y para Hispanoamérica. Tal vez habría que empezar a pensar esta nueva forma de gobierno. Tal vez el fascismo, volver a poner de moda, ¿por qué no? Es una línea política como tantas otras, con la diferencia de que tiene conceptos mucho más arraigados en el bien común, ¿no es cierto?, que los otros partidos que lo único buscan es el bien común de los que ponen la plata. Habría que repensarlo. Tal vez volver a la monarquía, ¿por qué no? ¿Por qué no? Al menos al monarca lo elegía Dios. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por Tele 1. Toda la verdad primero. Gracias.